tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el 3.5, la fatiga en los materiales. Y bueno, antes de decir o describir lo que sería la fatiga, tenemos que mencionar algunos conceptos previamente. En este caso, vamos a ver que en el curso estaremos implicados en cargas, que decir que está traducido como fuerzas, pero aquí se dice cargas, ¿ok? De tal forma que las cargas se van a dividir como estáticas y dinámicas. Vamos a definir cada una. Las cargas estáticas son aquellas que se aplican en una parte de manera lenta y gradual y permanece aplicada, o por lo menos se aplica y retira solo infrecuentemente durante la vida de diseño de la parte. Ahora, por otro lado, las cargas dinámicas o repetidas son aquellas que se apliquen y retiran varios miles de veces durante la vida de diseño de la parte. Y por ejemplo, aquí tenemos la ilustración, ¿no? Para una estructura que siempre está de forma estática, eh, se va a tratar siempre de cargas estáticas precisamente, y son armaduras a esto que se le llama a todas estas configuraciones que tienen. Entonces, de tal forma que a comparación de las cargas dinámicas con las estáticas, es que siempre las cargas dinámicas pueden ser, precisamente nos dicen aquí, pueden ser repetidas, es decir, las cargas se van a estar aplicando a cada rato, por así decirlo, frecuentemente, de tal forma que va fastidiando a lo que vamos a dar a pie a la fatiga. Sin embargo, la fatiga, el estudiarlo, todo lo que implica el estudio de la fatiga, es muy amplio y complejo. Entonces, por lo tanto, si no mal recuerdo, en el último tema de esta materia, se ve la parte de introducción a la fatiga. Es decir, es un estudio muy riguroso y muy amplio, que no se podría dar nada más en un solo video. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que sería lo que se llama resistencia al impacto, ¿ok? Pero por lo mientras, para que ustedes se vayan familiarizando, es que las cargas estáticas siempre van a permanecer con las mismas cargas, mientras que las otras pueden ser muchísimas veces variables, ¿ok? Y que también implica otro tema importante, la variación de la temperatura. La variación de la temperatura hace que se deformen de forma continua, pero con un largo periodo de tiempo. En ese caso vamos a verlo en el tema 4.6 o 4.8, si no mal recuerdo, del siguiente tema, en el cual son esfuerzos y deformaciones por variaciones de temperatura. Entonces, de tal forma que ese también viene de la mano. La fatiga ocurre por varios factores que lo vamos a estar mencionando eh, a continuación. La tenacidad es la capacidad de un material de absorber energía aplicada sin falla. Las partes sometidas a carga, choques o impactos repentinamente aplicados requieren un alto nivel de tenacidad. El valor de absorción de energía obtenido con dichas pruebas a menudo se le conoce como resistencia al impacto. Entonces, la resistencia al impacto también la podrían encontrar en la literatura como energía de impacto. ¿Ok? Entonces, cuando digan esa palabra tenacidad, es la capacidad de un material por absorber a energía, ¿ok? Debido a una carga aplicada. Por ello, para los ingenieros mecánicos y pues los que tienen o llevan las materias de ciencias de materiales, llevaron una práctica que precisamente se llama ensayo de impacto, ¿ok? De tal forma que ya lo había mencionado, que precisamente es de forma pendular este aparato, esta máquina para medir precisamente la energía de impacto. Siempre le dicen que esto en la literatura le dicen la porra, que es la parte que impacta, ¿ok? Y aquí se pone, bueno, creo que sí, aquí se pone la muestra de lo que se va a hacer para el material que se va a estudiar. En este caso se ve de esta forma, ¿no? Es decir, esto es lo que va a estar golpeando a la muestra, y aquí se genera, bueno, tienen que manufacturarlo, mecanizarlo, de tal forma que genere una muesca, como se muestra en pantalla. Y aquí viene todo la parte de estandarización, precisamente, en donde se ponen las medidas de la probeta, las medidas del radio del yunque o quijada, que es donde lo sostiene, el ángulo, que dice aquí en este caso es de 80 grados, la apertura y obviamente el borde de golpeteo con 0.8 milímetros de radio. Toda esta parte pues, de lo que sería la estandarización, pues viene regida por las normas ACTM, ¿ok? Que ustedes la pueden consultar cuando lleven o llevaron la materia de materiales 1, 2 o ciencia de materiales. A esos ensayos de impacto
o de tanicidad son a partir de un tipo de ensayo. Hay otro tipo que no recuerdo el nombre, pero también está dentro de esos ensayos. En este caso se usa el de Sharpie, el común para lo que sería precisamente el salón de pruebas mecánicas. ¿Ok? Las partes sometidas a aplicaciones de carga repetidas o condiciones de esfuerzo que varían con el tiempo durante miles o millones de ciclos fallan a causa de la fatiga. La capacidad de oponerse a las cargas repetidas se le conoce como resistencia a la fatiga. ¿Ok? Una vez que estamos fastidiando y fastidiando al material con ciertas aplicaciones repetidas por miles o millones de ciclos, eso depende precisamente de seleccionar el material y de qué aplicación se le va a hacer. Pues no lo mismo, por ejemplo, el asfalto, donde pasan demasiados automóviles que de cierta masa que tiene, es decir, cierto peso, kilogramos, o bueno, ya hablando de fuerzas de carga, en newtons, en este caso peso, no es lo mismo colocar el tipo de asfalto para una calle solamente a que ponerlo sobre un puente, ¿ok? Porque en un puente, aparte de que pueden llegar a transitar varios automóviles, también podrían transitar eh, camiones de carga. Entonces, de tal forma que eso va a exigir más precisamente reducir la fatiga, es decir, la resistencia a la fatiga. Entonces, es muy importante este tema porque no nada más estoy dando tantos ejemplos de los que hay, también existe pues en la parte de procesos de manufactura, más que todo los procesos de arranque de viruta, en el cual están fatigando a nuestro instrumento, a nuestra pieza más bien, a nuestra pieza del proceso. En este caso, por ejemplo, una broca que está siempre girando, pues también está siendo fastidiado el material y se va desgastando, va a tener fatiga que en algún momento puede, tiene desgaste y tiene fatiga también el material. Uh-huh. ¿Qué es la afluencia y qué tiene que ver con la fatiga en los materiales? Es cuando los materiales se someten a cargas altas de forma continua, experimentan un alargamiento, ¿ok? Eso se le llama fluencia. Progresivo con el tiempo, a esto se le llama fluencia y se debe considerar en metales y plásticos polímeros a altas temperaturas. La fluencia puede ser importante para miembros críticos en motores de combustión interna, hornos, turbinas de vapor, turbinas de gas, reactores nucleares que son en la mayoría de las veces traducidos como calderas o motores de cohetes. Por ejemplo, ahí tenemos la ilustración: motores de combustión interna, turbinas de vapor, turborreactores, que es en los aviones, calderas. Y aquí tenemos una gráfica de lo que sería la deformación contra el tiempo, de tal forma que vean cómo va transitando, o más bien cómo va pasando el tiempo y la deformación que se tiene precisamente por la fluencia. ¿Ok? De tal forma que vemos aquí que también tenemos otro concepto, que es la velocidad de deformación. Aquí les faltó esa parte de epsilon y un punto arriba para denotar que precisamente es una tasa de deformación. ¿Ok? Entonces, de tal forma que aquí vean que en esta región, donde la fluencia primaria tiene una pendiente pronunciada, o sea, muy drástica, por decirlo, luego una pendiente constante que se tiene de esta forma, que es la velocidad de deformación, y luego otra vez una pendiente muy pronunciada, ¿ok? Es una fluencia terciaria, y estas gráficas son importantes para ver cómo se va deformando con el paso del tiempo, ¿ok? Comportamiento típico de la deformación con el paso del tiempo. La relación de la fatiga con la temperatura. El aumento o disminución de la temperatura se involucra demasiado en la fatiga de los materiales. Se debe tomar en cuenta la afluencia a temperaturas que excedan el 0.3 de la temperatura M de un metal, donde Tm es la temperatura de fusión del metal a temperatura absoluta, Kelvin o Rankine. Siempre lo vamos a estar manejando para nuestros videos Kelvin. ¿Okay? Este punto se tomará en cuenta para el siguiente tema. Para comprender detalladamente los conceptos, es decir, vamos a verlo hasta el tema 4, ya no recuerdo 4.6 o 4.8 de los subtemas. ¿Okay? Luego tenemos la carga contra deformación, y ahí vemos como nuestra variable independiente de la deformación en porcentaje y nuestra variable dependiente del esfuerzo en megapascales. Y vemos que entre mayor carga le coloquemos a cierta aplicación, pues obviamente se va a deformar más, y también con el paso del tiempo. ¿Ok? Más bien, a mayor carga se va a deformar más rápidamente. Entonces, de tal forma que debe pasar demasiado tiempo para que se vea
esa deformación. Entonces tiene lo siguiente: a mayor carga incrementa el esfuerzo exigido, porque recordemos el concepto, ¿no?, de fuerza entre área. Pues si incrementa la fuerza, incrementa el esfuerzo, es directamente proporcional. Por lo tanto, la deformación será mayor con el tiempo y la carga puesta. Por ello debemos calcular el módulo de resiliencia, traducido como la resistencia al impacto antes de deformarse, ¿ok? Eso quiere decir que antes de la resistencia de cedencia, ¿ok? Y ahí lo tenemos, ¿no? La parte del esfuerzo contra la deformación. Ahí vimos la curva, que los invito a ver la lista de reproducción de mecánica de sólidos, en el que vimos el 3.2, ¿ok? Propiedades mecánicas. Ahora vamos a ver el módulo de resiliencia, de tal forma que es todo esto, el área bajo la curva de la parte lineal, ¿ok? Y que la podemos modelar como y igual a mx más b. Sabemos que m es la pendiente y b la intersección a la ordenada, al origen. Entonces, de tal forma que aquí se va a traducir de esta forma: sigma igual a E, que recuerden que es el módulo de elasticidad o módulo de Young, por la deformación. ¿Ok? Y no tenemos intersección, ya que, bueno, más bien sí tenemos la intersección, que es igual a 0, por lo tanto, pues ahí no se describe, ¿ok? No se coloca en la ecuación completa. Ahora sabemos que al integrar desde 0 hasta la deformación y, que precisamente es antes de que se deforme, es su límite, de tal forma que aquí es el módulo de elasticidad por la deformación, por un diferencial de deformación. Por lo tanto, este módulo de Young el módulo de Young se va a despejar, y entonces de tal forma que tenemos al último esta integración va desde 0 hasta la deformación y por la deformación por un diferencial de deformación. Ahora lo que hacemos pues es hacer lo pertinente matemáticamente, tal forma que llega a concretarse esto, lo evaluamos y quedaría como precisamente el módulo de resiliencia o la resistencia al impacto, como el módulo de Young por la deformación de y al cuadrado entre 2. Pero sabemos que si de esta parte que estoy señalando ahora mismo elevamos cada uno al cuadrado y lo tomamos como los valores de cedencia, que en este caso es sigma y epsilon y, que es la deformación de cedencia y el esfuerzo de cedencia, y aquí también al cuadrado el módulo de Young, de tal forma que aquí despejamos a la deformación de cedencia al cuadrado y quedaría de esta forma. Y por lo tanto lo tuvimos toda esta parte aquí como se encuentra en pantalla, y por lo tanto quedaría de esta forma. Simplificando, nos quedaría como la resistencia al impacto es igual al esfuerzo de cedencia al cuadrado entre 2 por el módulo de Young o de elasticidad. Y por lo tanto el módulo, más bien la resistencia al impacto, va a estar medida en pascales, en megapascales. Sin embargo, siempre se tiene que reportar en los problemas como como joules entre metros cúbicos, ¿ok? ¿Y cómo se obtiene de esa forma? Bueno, lo voy a describir en palabras. Recordemos que pascales es igual a newtons entre metro al cuadrado, y por lo tanto podemos multiplicar tanto arriba como abajo, es decir, en el numerador y en el denominador, por metro. Entonces quedaría newtons por metro entre metro al cuadrado por metro. Entonces ya hacemos lo pertinente. Recordemos que newtons por metro es igual a joules, hablando de energía, porque también tiene el concepto de momento. Entonces no los juntemos porque son diferentes el concepto físico. Entonces, de tal forma que genera joules entre metro cúbicos. Por último, aquí se ve algunas imágenes, por ejemplo, fatiga por fluidos en una hélice. La fatiga como causa del cambio de temperatura. Ven que a mayor temperatura la fatiga se incrementa más. Y por último, también la fatiga como causa de la corrosión, que es uno de los temas que ustedes ven en materiales. Esto debido pues a las pérdidas realmente teóricamente hablando, son pérdidas de electrodos de la parte del material, y que sabemos que debe tener una protección catódica, si no mal recuerdo. Entonces, de tal forma que eso es lo que podemos salvar del material. Pero siempre va a estar al ambiente, ¿no? A la intemperie, como ustedes lo conocen. Entonces, de tal forma que son de las tantas aplicaciones que se podría ver para la fatiga. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, hasta el tema 8 vamos a ver la introducción a la fatiga, en donde también vemos gráficas de formas senoidales, porque obviamente va a estar a veces con una gran carga, luego con baja carga, luego con diferentes temperaturas, que es por eso que debemos de ver todos los temas
y todos los tipos de esfuerzos. Más bien tenemos que ver los materiales y los tipos de esfuerzos para llegar a ese tema de la introducción a la fatiga, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.